Bueno chicos, pues vamos a ver estos ejercicios típicos que les molan preguntar a los profesores y a los de selectividad, ¿no? De esto de rectas tangentes a una función y tal. Vamos primero con la teoría y luego vamos a ver lo que yo he repartido en tres tipos de problemas, ¿vale? Que son muy fáciles, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir haciendo cada uno de estos tres típicos problemas y listo, ¿vale? Vamos a ver. Si nosotros tenemos esta función, ¿vale? Si tenemos esta función, vamos a hacerlo así en limpito, ¿no? Vamos a hacer aquí nuestros ejes, en fin, estas cositas, ¿no? Si tenemos esta función, ¿vale? A ver, por ejemplo, ¿no? Si tenemos esta función, ¿no? Esta es mi función f de x, ¿sí? Pues todos sabemos, ¿no? Lo que es la recta tangente, ¿no? Imaginaos, en este puntito de aquí, ¿sí? Que este puntito es el punto A, ¿no? Y este puntito es f de A, o sea, ¿no? ¿Sí? Pues la recta tangente a esta función en el punto a f de A, todos sabemos que es esta de aquí, ¿no? Tangente, ¿sí? Esta es mi recta tangente, ¿no? Esta es mi recta tangente. ¿Sí? Pues esta rectita simplemente viene determinada por esta formulita. Y menos f de A es igual a f' de A por x menos A. Es decir, y menos el valor de la función en el punto A es igual a el valor de la derivada en el punto A por x menos A. Esta formulita hay que sabérsela. Y por supuesto, importantísimo, lo voy a poner aquí como una nota, aquí en grande, obviamente, mi función tiene que ser continua y derivable en ese punto, en x igual a A, ¿vale? Porque si no, es absurdo, ¿no? Y una cosa muy importante, chicos, la pendiente de esta recta, si os fijáis, es precisamente la derivada de la función en el punto. Esto es la pendiente de la recta tangente. ¿Lo veis? Vamos a meternos al lío y hacer ejercicios. Vale, chicos, pues este primer ejercicio, ¿vale? Le hemos llamado tipo 1 y es aquel ejercicio en el que el punto que nos dan pertenece a la función. ¿Y qué quiere decir eso? Pues veréis, nos van a dar siempre una función, ¿vale? Primero hago un dibujito para que entendáis en qué consiste el ejercicio, ¿vale? Nos van a dar nuestra función, ¿vale? F de x y nos van a dar el punto propio de tangencia, ¿vale? Que es el punto, ya hemos dicho, el A, f de A. Nos pueden decir, calcula la recta tangente a esta función en el punto de abscisa x igual a A, en el punto 2, 3, y que el punto 2, 3 pertenece a la función. Recordar que el punto, por ejemplo, el 2, 3 pertenece a la función porque f de 2 es igual a 3. ¿Vale? O sea, nos lo pueden decir de muchas formas. O nos pueden decir, calcula la recta tangente a esta función en su punto de inflexión. Joder, pues calculáis el punto de inflexión y
el propio punto de inflexión va a ser el punto de tangencia, ¿vale? O sea, todo ese tipo de ejercicios están incluidos en este, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, este ejercicio, ¿vale? Cayó, por ejemplo, cayó junio del 2001, creo, ¿vale? Y daban un punto por esta bazofia que vamos a hacer ahora. Entonces te decían, sea la función f de x igual al seno de x, calcular la recta tangente a esta función en el punto x igual a pi cuartos, ¿vale? Repito, os pueden decir en el punto x igual a pi cuartos, os pueden decir en el punto de abscisa x igual a pi cuartos, os pueden decir en el punto pi cuartos raíz de 2 partido por 2, que si lo comprobáis el pi cuartos raíz de 2 partido por 2 está, porque f de pi cuartos es raíz de 2 partido por 2, ¿vale? ¿Vale? O sea que no os preocupéis. Y este es el caso más sencillo, ¿vale? Porque es directamente aplicar la fórmula. Entonces, para ir por orden, lo que yo siempre recomiendo, chicos, es tener apuntado la función, que a mí me gusta apuntarla, aunque ya la tenemos, y la derivada, porque la vamos a utilizar. La derivada del seno es el coseno. Ahora veréis por qué recomiendo tener siempre apuntada la derivada. Y es simplemente aplicar la fórmula. ¿Por qué? Porque el punto es justo el de tangencia, que es el que aparece en nuestra fórmula. Así que y menos f de a es igual a f' de a por x menos a. Nos están dando el pi cuartos. Y menos f de pi cuartos es igual a f' de pi cuartos por x menos pi cuartos. Y por eso os he dicho que os apuntéis la función y la derivada, porque no es que necesitamos el valor de la función, tanto de pi cuartos, tanto la función como la derivada. ¿Cuánto vale f de pi cuartos? Pues vale raíz de 2 partido por 2. Recordad que pi cuartos es 45 grados, chicos. Y f' de pi cuartos es el coseno de 45, que también es raíz de 2 partido por 2. Así que esto ya simplemente es y menos raíz de 2 partido por 2 es igual a raíz de 2 partido de 2 por x menos pi cuartos. Por esta mierda daban y dan un puntito. Pues nada, chicos, vamos a hacer otro ejemplito, ¿vale? De este tipo 1 de ejercicios de tangencia, ¿vale? Para que veáis que me da igual qué función me da igual el punto, me da igual todo lo que me quieran poner, que estos ejercicios son los más fáciles del mundo mundial. Recordad que en este tipo de problemas a mí siempre me gusta tener apuntado f de x, aunque ya me lo dan enunciado, pero bueno, llámame caprichoso, ¿no? Me gusta tener aquí, poner cuánto vale f de x para luego tener a mano la sustitución y la derivada, ¿vale? La derivada, entiendo que sois ya a estas alturas unas bestias derivando, ¿vale? Entonces no vamos a entretenernos poniendo los pasitos. Esta derivada es una auténtica chorrada y da menos e elevado a menos x por x cuadrado más 2x más 1, todo esto partido de x cuadrado más 1 al cuadrado. Y de nuevo, como estamos en el tipo 1 y el punto pertenece a la función, porque es el propio punto de tangencia, y recordar que la fórmula está en función del punto de tangencia, en este caso x igual a 0, lo único que tenemos que hacer es aplicar la formulita. Siempre poner la formulita para que el petardo que os está corrigiendo el examen en selectividad, pues sepa que os sabéis la formulita y no os habéis copiado el petardo de vuestra derecha. En este caso, y menos f de 0 es igual a f' de 0 por x menos 0. Somos mayorcitos para no poner un 0 cuando restamos, pero bueno, lo dejamos indicado. Y por eso quiero tener esto ordenado. Si f de x es esto, ¿cuánto vale f de 0? Pues sustituimos, elevado a la menos 0 es elevado a 0, que es 1, partido de 0 al cuadrado más 1, 1 entre 1, 1. Y si f' de x es este bicho de aquí, pues f' de 0 es, sustituimos el 0, 0, 0, 1, e a la 0 es 1, arriba tenemos un menos 1,
y abajo un 1, menos 1. Vale, chicos, las cuentas las podéis hacer, que tampoco, ¿no? Que esto lo podemos hacer en 2 minutillos. Y ya está, ahora simplemente sustituimos. Y menos f de 0 es igual a f' de 0 por x menos 0. Voy a poner esto así, ¿vale? Aunque repito, somos mayorcitos y no hace falta hacer estas tonterías, pero bueno. Y menos 1 es igual a menos x. Y ya si queremos poner la recta en forma chachipiruli, en forma punto pendiente, pues es menos x más 1. Y por esto, en este año de actividad, volvían a dar un puntito. O sea que chupadito, chicos. Vale, chicos, después de haber visto el tipo 1, ahora nos vamos con el tipo 2. Y los del tipo 2 son esos ejercicios en los que el punto que nos dan no pertenece a la función. ¿Y qué puñetas quiere decir eso? Pues muy fácil. De nuevo, imaginaros que tenemos nuestra funcioncita, ¿no? Que siempre lo voy a pintar para que veáis todos los pasitos. Vale, imaginaos que tenemos esta función, ¿no? ¿Sí? Y en el tipo 1 que nos daban, en el tipo 1 nos daban siempre ya el punto de tangencia, ¿lo veis? Por eso decíamos que el punto pertenece a la función, ¿vale? Pero no, ahora lo que nos están dando es, por ejemplo, este puntito de aquí. Es decir, nos están diciendo que calculemos la recta tangente que pasa por este punto. Es decir, lo que nos están pidiendo es que calculemos esta tía de aquí. ¿Lo veis? Nos están pidiendo esta recta. Y entonces el problema va a ser, ¿cuál? Como siempre, nuestro problema va a ser encontrar el puntito de tangencia. Y una vez que tengamos ese puntito de tangencia, pues ya es aplicar la dichosa fórmula que hemos explicado al principio. Entonces, repito, lo que nos dan en estos problemas es un punto que no pertenece a la función. Y nos están pidiendo que encontremos esta recta. Y como la fórmula de la recta tangente viene en función del punto de tangencia, el ejercicio lo único que tenemos que hacer es buscar el dichoso punto de tangencia. Y una vez que lo tengamos, adelante los caballos. Vamos a ver un ejemplo para que veáis los pasos que hay que hacer, ¿vale? De acuerdo, chicos, vamos a hacer un ejemplito del tipo 2 para que veáis los pasos que hay que seguir para resolverlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que nos encontramos en el tipo 2? Recordar, en el tipo 2, el puntito que nos dan no pertenece a la función. Y eso es fácil de verlo. ¿Cómo? Pues si sustituimos el 3 en nuestra función, nos tiene que dar menos 5. Eso querrá decir que el punto está dentro. Pero mirad lo que ocurre. Si sustituimos el 3 en la función, da 3 al cuadrado, 9, menos 12, menos 3, más 2, menos 1. ¿Lo veis? No da lo que nos tiene que dar, no da el menos 5. Por lo tanto, este punto no pertenece a la función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace este tipo de problemas? Bueno, independientemente de que sea el tipo 1 o el tipo 2, ya sabéis que a mí me encanta siempre tener apuntado tanto la función como su derivada. Esta derivada es la de un polinomio, o sea, no creo que tarde más de 2 segundos en hacerlo. ¿Y qué diferencia hay? Pues fijaros que ya tenemos una gran diferencia, y es que si nos escribimos la fórmula de la recta tangente, ya tenemos un problema. ¿Y cuál es? En el tipo 1 nos daban directamente la A, por lo tanto, era sustituir y ya teníamos la recta. ¿Qué pasa? Que ahora no nos están dando la A, porque el punto está fuera de nuestra función. Y el problema real consiste en encontrar nuestra A, ¿de acuerdo? Como mostramos en el dibujo que he explicado anteriormente. Pero lo que sí que sabemos es que esta recta pasa por el punto 3 menos 5. Es decir, la y vale menos 5 y la x vale 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora fijaros qué sencillo.
lo único que tenemos que resolver es esta ecuación. Si f de x es esto, ¿cuánto vale f de a? A cuadrado menos 4a más 2. Y si f' de x es esto, ¿cuánto vale f' de a? ¿Lo habéis entendido? Es importante que pongáis estos paréntesis porque si no la vais a liar operando, y aquí igual es importante que pongamos estos paréntesis porque si no este menos de aquí nos va a reventar todo. Así que siempre paréntesis, chicos. Y ya está. ¿Qué es esto? Esto es una ecuación chorra de preescolar en función de a. Cuando resolvamos esta ecuación vamos a obtener el punto o los puntos de tangencia de nuestra recta. Así que este problema solamente consiste en resolver esta mierdecilla de ecuación. Así que hacemos como los nenes pequeñitos. Resolvemos esta ecuación, menos 5 menos a cuadrado más 4a menos 2. Por eso poner este paréntesis, porque si no este menos solamente me va a afectar a este a al cuadrado y la vamos a preparar. Y lo mismo con este paréntesis. Todo esto multiplica todo esto. Si no lo ponemos, este menos 4 será lo único que multiplica aquí y también la preparamos. Así que operando esto por esto nos queda 6a menos 2 al cuadrado, menos 12, más 4a. Pasando todo a la izquierda, por ejemplo, menos a cuadrado más 2 al cuadrado, nos quedaría a cuadrado, 4a menos 6a es menos 2a, menos 4a, menos 6a, y ahora menos 5 menos 2 es menos 7, menos 7 más 12, más 5. Y lo único que tenemos que hacer es resolver esta ecuación de segundo grado con la formulita de los nenes y vamos a obtener que a vale 1 y que a vale 5. ¿Y qué son estos? Pues estos son los puntos de tangencia de nuestras rectas. No pasa nada, podemos obtener varias rectas tangentes. Después de hacer este ejercicio os voy a contar lo que ha sucedido, ¿vale? Entonces, para cada valor de a vamos a obtener una recta tangente, ¿de acuerdo? Y es hacer el tipo 1, pero pues sobre cada valor de a. Es decir, para a igual a 1, ¿qué tenemos? Pues tenemos i menos f de 1 es igual a f' de 1 por x menos 1. ¿Cuánto vale f de 1? Pues vale 1 menos 4 menos 3 más 2 menos 1. Y f' de 1 vale 2 por 1, 2 menos 4 menos 2. Pues obtenemos i más 1 es igual a menos 2x más 2, pues obtenemos i igual a menos 2x más 1. Y para a igual a 5, también aplicamos la fórmula i menos f de 5 es igual a f' de 5 por x menos 5. ¿Cuánto vale f de 5? Pues 5 al cuadrado es 25, menos 25 más 2, 7. ¿Y cuánto vale f' de 5? 2 por 5, 10, menos 4, 6. Y menos 7 es igual a 6x menos 30, entonces obtenemos la recta igual a 6x menos 23. ¿De acuerdo, chicos? No pasa nada porque obtengamos varias rectas tangentes. Os voy a contar lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido, para que no os asustéis, ¿vale? En el caso de que en este tipo 2 obtengamos varias rectas tangentes, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Lo que nos ha sucedido es lo siguiente. Imaginaros que tenemos esta función. Por ejemplo, si es que me da igual qué función hagamos, ¿sí? Y ahora imaginaros que el punto que nos han dado, bueno,
A ver, esta es f de x, me salió un poco, pero bueno, da igual para lo que lo entendáis. Imaginaros que me han dado este punto de aquí. ¿Lo veis? Es un punto que está fuera de la función. Pues no solamente hay una recta tangente a esta función y que pase por este punto, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, podemos obtener esta recta tangente, ¿lo veis? Y aquí vamos a obtener un punto de tangencia, o puede que obtengamos también este punto de aquí. ¿Lo veis? Y aquí obtendríamos otro punto de tangencia. Así que no os asustéis, ¿vale? Si nos salen varias as en este tipo de problemas, ¿vale? Vale, vamos a hacer otro ejemplo, ¿vale? Para que veáis cómo este tipo de problemas se hacen exactamente iguales, ¿de acuerdo? Como siempre, lo primero que hacemos es, para diferenciar entre el tipo 1 y el tipo 2, es comprobar que este punto no está en esta función. Y lo podemos comprobar, o sea, f de menos 7 da 3 partido de menos 7 más 1. Menos 7 más 1 es menos 6, pues esto da menos un medio, o sea, esto ni de coña es 12. Así que este punto no pertenece a la función, ¿vale? Entonces, repito, de forma ordenadita, me gusta tener la función, ¿vale? Y la derivada a mano, ¿vale? La derivada de esto es menos 3 partido de x más 1 al cuadrado, ¿vale? Podéis hacerlo despacito y veréis que esto está totalmente perfecto. Y nada, ¿qué es lo que hacíamos? De nuevo, en este ejercicio lo que hacíamos era escribir la formulita, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que este punto no es el punto A, f de A, ni el punto de tangencia, ni leches en vinagre. Pero lo que sí que sabemos es que esta recta pasa por este punto. Así que en estos ejercicios lo que hay que hacer es sustituir la y por la coordenada y, la x por la coordenada x, y poner todo con as y resolver la ecuación. Así que 12 menos f de a es igual a f' de a por menos 7 menos a. 12 menos, en vez de f de a, ¿qué pongo? 3 partido de a más 1. En vez de f' de a, ¿qué pongo? Menos 3 partido de a más 1 al cuadrado por menos 7 menos a. Y ya está. Y lo único que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Estáis diciendo, joder, Edu, tío, es que esta ecuación es una movida. Chicos, estas ecuaciones se resuelven en segundo o tercer la ESO, así que porque os pongan una función un poquito más complicada, no tenéis que veniros abajo ni nada, o sea, motivaros y practicar, porque, o sea, este ejercicio que se tarde más o menos depende del tipo de función que me den. ¿Que me dan un polinomio chachipluli? Pues esta ecuación será más fácil de resolver. ¿Que me dan ya una racional como esta? Pues como veis ya se complica, pero vamos. Que no es excusa, chicos, que no os asustéis, ¿vale? Por eso precisamente he elegido este problema, para que veáis que se hace exactamente igual. Me den la función que me den. Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones, acordaros que multiplicamos por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es a más 1 al cuadrado. Y nos quedaría 12 por a más 1 al cuadrado menos 3 por a más 1 es igual a menos 3 por menos 7 menos a. ¿Vale? Lo único que hemos hecho ha sido multiplicar todo este bicho por a más 1 al cuadrado y nos da esto. Pues nada, chicos, si esto lo resolvéis, ¿vale? Nos queda una ecuación de segundo grado bastante sencillita, que es 12a cuadrado más 18a menos 12 igual a 0. Y si esto lo resolvéis, en este caso obtenemos también dos soluciones, a igual a 1/2 y a igual a menos 2. De nuevo, en este ejercicio nos han salido dos ecuaciones, pero me pueden salir 2, 1, 3 o 200.000. ¿Vale, chicos? Así que para cada valor de a, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula.
para a igual a 1/2. ¿Qué me queda? Y menos f de 1/2 es igual a f' de 1/2 por x menos 1/2. Tampoco pasa nada porque me salgan fracciones, ¿vale? Que en cuanto salen fracciones también os hacéis popor. Se opera exactamente igual, ¿vale? Siempre recordar que los decimales, las fracciones, los irracionales tienen el mismo derecho en este mundo que los naturales y los enteros, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale f de 1/2? F de 1/2 vale 2. ¿Cuánto vale f' de 1/2? Vale menos 4/3. Podéis comprobar las soluciones, chicos. Y si esto lo resolvéis y lo operáis, me queda la recta y es igual a menos 4/3 de x más 8/3. Y para igual a menos 2 hacemos lo mismo. Para a igual a menos 2 y menos f de menos 2 es igual a f' de menos 2 por x menos menos 2, que es más 2. Cuidadito con estas cosas que las liáis. ¿Cuánto vale f de menos 2? Vale menos 3. ¿Y cuánto vale f' de menos 2? Pues también vale menos 3. Y operando esto y dejándolo en forma punto pendiente, me queda la recta y es igual a menos 3x menos 9. Y ya está, chicos. Entonces, repaso genérico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, comprobar que este punto no está en la función, ¿de acuerdo? Paso 2, nos escribimos la formulita y lo que hacemos esta vez es sustituir el punto que me dan en la y y en la x. En la y y en la x. En vez de f de a, escribimos la función con as. En vez de f' de a, escribimos la función derivada con as. En vez de una x, y lo demás se queda con as, perdonad. Y a resolver esta ecuación, repito, no os asustéis porque que sea más o menos complicada no se excusa, ¿vale? Porque el ejercicio es mecánico. Y luego para cada uno de estos valores aplicamos la formulita de los cataplines. Y ya está, chicos. Chupao. Vale, chicos, vamos a acabar ya este tema de tangencias, ¿vale? Con los problemas del tipo 3, ¿vale? Y estos problemas, en estos problemas nos piden la recta tangente a una función, pero esta vez esta recta tangente nos dicen que tiene que ser paralela a otra recta que nos dan. ¿Qué puñetas quiere decir esto? Pues en este tipo de problemas nos van a dar la función f de x y nos van a dar otra recta cualquiera. ¿Lo veis? Esta recta, por ejemplo. ¿Sí? Y el ejercicio consiste en únicamente en calcular esta rectita de aquí. ¿Lo veis? Esta es la recta tangente paralela. Esta recta es paralela a la recta que me están dando. Y al igual que os dije en el apartado, en el ejercicio tipo 2 anterior, la ecuación de la recta tangente a una función viene en términos del punto de tangencia, es decir, del punto a f de a. Por lo tanto, al igual que habíamos visto en el problema tipo 2, el único problema reside en calcular este puntito, porque una vez que tengamos este puntito del ejercicio estará chupado. Así que rápidamente nos van a dar la función y esta recta, y el problema consiste en encontrar este puntito de tangencia que hará que esta recta sea paralela. Vamos a hacer dos ejemplos que cayeron en selectividad para que veáis que son también una chorrada y para que veáis cómo se hacen estos problemas. Vale, perfecto, chicos. Pues veréis, este ejercicio cayó en el modelo del año 2007, ¿de acuerdo? Y también valía un puntito. ¿Y qué nos pedían? Pues dada esta función, nos pedían calcular la recta tangente a la función, pero que es paralela a esta recta. ¿Cómo se hacen este tipo de problemas? Pues muy fácil. Lo que siempre hay que hacer, que os lo digo tanto en el tipo 1 como en el tipo 2 y en el tipo 3, a mí siempre me gusta tener apuntada la función 6x² menos x cubo y la derivada de mi función, que es un polinomio, en este caso está chupado y es 12x menos 3x². ¿De acuerdo? Entonces, dos rectas paralelas, ¿qué tienen en común? Pues la pendiente. ¿Y qué dijimos que era la pendiente?
si escribimos la ecuación de la recta tangente, perdonad que se me ha colado aquí la derivada, es f' de a por x menos a. Dijimos que esto de aquí era la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Pues joder, si yo quiero que esta recta sea paralela a esta recta, la pendiente de mi recta tiene que ser igual a la pendiente de la recta que me dan. Entonces, si la recta que me dan nos la colocamos en la forma punto pendiente, que ya está colocada, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Menos 15, lo que multiplica a la x, ¿lo veis? Por lo tanto, en este tipo de problemas, lo único que hay que hacer es resolver la ecuación f' de a igual a la pendiente de la recta que me den. ¿Y cuánto vale f' de a? Pues si f' de x vale esto, f' de a vale 12a menos 3 al cuadrado. Esto igual a la pendiente. Y lo único que tenemos que hacer es resolver esta mierdecilla de ecuación. Entonces, en este caso, pues nada, es una ecuación normal y corriente, no hay que hacer nada, es una ecuación de segundo grado que se resuelve con la formulita, y si aplicamos la formulita que todos conocemos, obtenemos en este caso que a vale menos 1 y que a vale 5. En este tipo de problemas, al igual que en el tipo 2, puede que nos salgan varias soluciones, así que tampoco os asustéis. Tenemos que calcular una recta por cada valor que obtengamos. Y ya está, chicos. Para cada uno de estos valores aplicamos la formulita como en el ejercicio anterior. Y menos f de menos 1 es igual a f' de menos 1 por x menos menos 1. Cuidadito siempre con esto, chicos. ¿Cuánto vale f de menos 1? Pues f de menos 1 vale 6 menos menos 1, 7, es igual a f' de menos 1, que es menos 12 menos 3, menos 15, por x más 1. Si lo queremos dejar en plan bonito, pues esto operamos y nos queda menos 15x menos 8. ¿Sí? Y para a igual a 5, también lo hacemos. Y menos f de 5 es igual a f' de 5 por x menos 5. ¿Cuánto vale f de 5? Pues f de 5 vale, a ver que lo calcule, 6, 25. Pues y menos 25, f' de 5 vale menos 15 por x menos 5. Con lo cual nos quedan las rectas igual a menos 15x más 100. Y lo veis, chicos, las dos rectas tangentes tienen la misma pendiente que la que me estaban pidiendo. Y se finí, chicos. Esto está tirado. Recordad, lo único que tenemos que hacer es resolver la ecuación f' de mi función igual a la pendiente de la recta que me den. Obtendremos los puntos, el punto o los puntos de tangencia, y simplemente se aplica la formulita en cada punto. Se acabó. Y vamos a hacer, chicos, ahora, pues nada, un segundo ejercicio, ¿vale? De este tipo 3 de problemas, ¿vale? En este caso nos dicen recta tangente a f de x igual al logaritmo neperiano de x cuadrado partido x menos 1 paralela al eje OX. Bueno, quitando que obviamente esta función nos puede parecer más o menos fea, que repito que no os caguéis por las patas abajo, ya sabéis que a mí me gusta apuntar cuánto es tanto f de x como f' de x, ¿de acuerdo? Que esta derivada, si la hacéis con cuidadito, es muy sencilla. La derivada de este bicharraco es x menos 2 partido por x cuadrado menos x, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, este ejercicio cayó en el año 2005, creo, ¿vale? Y también daban un punto y medio. Entonces, como siempre, nos apuntamos tanto la función como la derivada.
¿Cuál es vuestra siguiente duda? Joder, Edu, pero no me han dado la recta. Me han dicho que tiene que ser para el eje o X. Pues a ver, chicos, ya son mayorcitos, para que no sepamos algunas rectas importantes, ¿vale? Y cuando me refiero a rectas importantes me refiero a el eje de las Y, el eje de las X, el primer bisector y el segundo bisector. Entonces, bueno, os lo voy a dejar aquí apuntaditos, ¿vale? El eje X es la recta y igual a 0. El eje Y es la recta X igual a 0, que por cierto nunca nos van a pedir una recta tangente paralela a esta función porque es imposible. Pararos a pensarlo 2 minutos. Uy, me he equivocado. El primer bisector es la recta Y igual a X, ¿vale? Que este primer bisector es el que va, es este de aquí, ¿de acuerdo? Y el segundo bisector es la recta Y igual a menos X, ¿vale? Que sería esta de aquí. Son las 4 rectas más importantes, ¿vale? Así que ya no hay excusa, ¿vale? En este caso nos han pedido la recta tangente a esta función paralela al eje OX, que el eje X es esta recta en forma punto pendiente, igual a 0. Así que, ¿qué tenemos que resolver? Lo único que tenemos que hacer en este tipo de problemas es resolver la ecuación f' de a igual a la pendiente de la recta a la que quiero que sea paralela. ¿Cuál es la pendiente de la recta y igual a 0? ¿Que multiplica la x? Pues 0, porque no se ve, ¿lo veis? Entonces simplemente hay que resolver la ecuación f' de a igual a 0. ¿F' de a cuál es? Pues si f de x es esto, f' de a es a menos 2 partido de a cuadrado menos a igual a 0. Siempre que tengáis un cociente de cosas igualado a 0, solamente nos importa el numerador, porque multiplicando en cruz se va el denominador, ¿lo veis? A menos 2 igual a 0, pues lo veis, en este caso solamente tenemos un punto, a igual a 2. Y a partir de aquí es aplicar la formulita y menos f de 2 es igual a f' de 2 por x menos 2. ¿Cuánto vale f de 2? 2 al cuadrado vale 4, partido de 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, 4, pues y menos logaritmo en e de 4, ni se os ocurra poner cosas con decimales ni nada, o sea, esto aunque no os parezca bonito, es muy bonito. F' de 2 sustituimos, pero ya sabemos que nos iba a dar 0. Por x menos 2 se nos va, con lo cual la recta es simplemente igual al logaritmo neperiano de 4. Y ya está, chicos, o sea, chupadito. Entonces, chicos, un repasito rápido para ver que todos tenemos clarito estos 3 problemas. El ejercicio tipo 1, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen que dada una función, que la función obviamente siempre me la van a dar, queremos la recta tangente en el punto x igual a, en un punto que pertenece a la función, en fin. Pero lo importante es que es el ejercicio más rápido de todo porque es directamente nos dan este tío de aquí, a, f de a, y es simplemente seguir los pasos de los dos problemas y se acabó, chupadito. Este es el tipo 1. El tipo 2, voy a borrarlo para que no nos liemos. El tipo 2. ¿Cuál es la diferencia del tipo 2? Pues en el tipo 2 lo que me están dando es la función y me dicen la recta tangente a esta función, pero en un punto que está fuera de mi función. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular el punto de tangencia que me va a dar esa recta de ahí, ¿lo veis? Como siempre, todos los ejercicios se trata de calcular el punto de tangencia, que es mi punto A, f de a. ¿De acuerdo? Chupao. Y el tipo 3 de problemas no me dan ningún punto ni nada. O sea, en el tipo 3 lo que me van a dar es una recta
A ver, que quiero borrar todo para que lo veáis bien. Y en el tipo 3 lo que van a darme es una recta cualquiera y quiero que la ecuación de la recta tangente a esta función paralela a esta recta. Y como siempre, el ejercicio se tratará de resolver, de encontrar ese punto de tangencia que hace que la recta tangente sea paralela a esta recta. Y chicos, me da igual qué función me pongan, me da igual todo, o sea, los ejercicios estos son mecánicos, ¿vale? Así que te ponen una función más compleja y hay que operar más, pues lo siento mucho, pues es lo que hay que practicar para que hagáis, para que no os equivoquéis operando, para que tengáis más confianza en vosotros y ya está, y no os asustéis, ¿de acuerdo? A ver, el tipo 1 es el problema que más suele caer, ¿vale? O sea, yo directamente diría que el 60%, 70% de los problemas que caen es del tipo 1. Y el resto son repartidos entre el tipo 2 y el tipo 3. Así que ya está, chicos. A tope y ánimo, ¿eh?